Saludos a mis hermanos que están allá en la parte de arriba. Mis hermanos están en galera, ¿verdad? En el mezanín. Gracias, mis hermanos. Vamos a examinar la palabra de Dios como lo hacemos cada vez que nos reunimos, mis hermanos. La palabra de Dios es central en la vida cristiana, mis hermanos, y también es central, fundamental, la palabra de Dios en un culto de adoración, mis hermanos, porque la palabra de Dios es nuestra norma. La palabra de Dios también, mis hermanos, es nuestra guía más fiel, nuestra guía más segura. Y mis hermanos, de verdad, no podemos nosotros hacer algo sin la palabra de Dios. Por eso es fundamental, es central en la vida y en un culto de adoración como este, mis hermanos. Podrá faltar en un culto música, podrán faltar instrumentos, podrán faltar muchas cosas, pero lo que no debe faltar es palabra de Dios. Y por eso estamos aquí, mis hermanos. Y dice este texto, si lo quieren leer junto conmigo, mis hermanos, este texto, Efesios 1:17, lo hemos estado repitiendo a lo largo de estas 5 semanas, mis hermanos, este pasaje. Y yo les pido que lo leamos juntos. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Y así es, mis hermanos, la oración del apóstol Pablo por los efesios es que conocieran más, mis hermanos, de Dios, supieran más de Él. Y esa es la idea, mis hermanos, que tú y yo conozcamos más y más de nuestro Señor, más cada día. Esta predicación, mis hermanos, el título de la predicación en esta mañana es Cristo, la luz de los hombres. Una predicación, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones que se llaman, mis hermanos, Cristo o Jesucristo, el incomparable. Y esta es la última predicación de esta serie. Fueron 5 predicaciones, mis hermanos. Con esta es la última predicación de esta serie. A partir de la próxima semana estaremos, mis hermanos, en la época navideña, estaremos examinando pues la historia bíblica con respecto al nacimiento de Cristo, mis hermanos. Y todos los domingos de diciembre estaremos haciendo esto. Pero, mis hermanos, el tema de hoy es que Jesucristo es la luz de los hombres. Y está basado allí en Juan, de los capítulos del capítulo 1, de los versículos del 1 al 14. Y hay un versículo central, mis hermanos, y quisiera invitarlos también a que lo leamos. Este versículo central, mis hermanos, es este. Ustedes lo tienen en su boletín, este versículo. No le puse el versículo, mis hermanos, la cita del versículo, pero es Juan 1:4. Y vamos a leerlo, mis hermanos. Dice allí: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Que así sea, mis hermanos, en esta mañana, que Cristo Jesús, que es la luz de la vida, nos alumbre. Que Cristo Jesús, que es la vida, mis hermanos, es la luz de la vida, nos ilumine y nos guíe hacia Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres verdaderamente bueno. Tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad son para siempre. Gracias, Señor, porque tenemos la plena libertad de reunirnos para adorarte. Somos libres de hacerlo, mi Señor, para exaltar tu glorioso nombre. Y nos reunimos en este lugar que hemos designado para que como iglesia, como familia de fe, podamos adorarte. Gracias por este privilegio que nos das, mi Señor, y que siempre podamos hacer uso de este privilegio para exaltar tu glorioso nombre. Mi Señor, ahora, en esta mañana, después de haber orado, después de haber elevado nuestras voces a ti en cántico, mi Señor, concédenos ser instruidos en tu palabra. Enséñanos, mi Señor, acerca de tu palabra. Muéstranos, mi Señor, lo que tú tienes
para decirnos a nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos, mi Señor, y danos la guía del Espíritu Santo y que tu palabra penetre profundo en nuestras mentes y corazones. Mi Señor, que allí haya un terreno fértil en nuestro interior para que fructifique para tu honra y tu gloria. Ayúdanos en esto. Pero también, mi Señor, te pido en Cristo Jesús que por medio del Espíritu Santo me dejes compartir tu palabra para honrarte y glorificarte. Gracias. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. ¿Saben, mis hermanos, la luz que tenemos y que nos llega, mis hermanos, ya sea por medio natural del sol o también por, mis hermanos, medios artificiales, un foco, una lámpara, mis hermanos, es un fenómeno electromagnético? Eso es la luz. Quizás tengamos que repasar nuestras clases de la secundaria o de la preparatoria, mis hermanos, donde nos hablaban acerca de esto en las clases de física. Algunos consideran que la luz, mis hermanos, se comporta como materia, es una materia, y otros, mis hermanos, que es una onda. Y ciertamente, mis hermanos, la luz puede comportarse de las dos maneras, como materia o como una onda, mis hermanos. Pero la luz tiene que ver con electrones, tiene que ver con fotones, mis hermanos, y algunas otras partículas elementales, mis hermanos, de la cual está compuesta la luz y todas las cosas. Los científicos, mis hermanos, han desarrollado varias teorías con respecto a la naturaleza de la luz. Y muchas cosas se han podido explicar, pero no todas. No todas, mis hermanos. Y a pesar de que no sabemos todas las cosas acerca de la luz, no podemos, mis hermanos, negar la importancia de la luz en la naturaleza. Es incuestionable, mis hermanos, la importancia de la luz, aunque no sepamos todo acerca de la luz. Pero la luz es muy importante en la naturaleza, es incuestionable esto, mis hermanos. Ahora, por otro lado, déjenme decirles, mis hermanos, la luz blanca, ¿cómo la conocemos? Es la mezcla de todos los colores. Quizás alguno de ustedes en la secundaria hizo este ejercicio, mis hermanos, había un círculo donde uno le ponía varios colores, mis hermanos, y lo hacía uno girar con una manivela y luego todo se veía blanco. Era un ejercicio, mis hermanos, me acuerdo muy bien, en el laboratorio de física que uno lo hacía. Seguramente ustedes también lo hicieron, mis hermanos, o hacía uno pasar un haz de luz por un prisma y luego le ponía una pantalla, mis hermanos, y el prisma descompone la luz en los diferentes colores. La luz blanca entonces está formada, mis hermanos, por varios colores, y eso lo podemos ver en el arco iris. Es precioso, mis hermanos, el arco que Dios puso, su señal, mis hermanos, para guardar un pacto con la gente, mis hermanos. Pero en el arco iris allí podemos ver los colores básicos de la luz, mis hermanos. Cuando llueve y hay sol al mismo tiempo, mis hermanos, pues las gotas de lluvia, la humedad, mis hermanos, descomponen la luz en estos colores. ¿Y cuáles son los colores del arco iris? Si ustedes se acuerdan, mis hermanos, yo los tengo anotados porque no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero ¿cuáles son, mis hermanos? Es el rojo, el naranja, el verde, el azul, el amarillo, mis hermanos, el violeta y el índigo. Si me dicen que el índigo, que les explique cómo es el color, mis hermanos, lo confundo con el morado. No lo sé, pero es el índigo, mis hermanos. Y ciertamente el arco iris es un fenómeno óptico, mis hermanos, que descompone la luz y nos permite ver cada uno de estos colores. También, mis hermanos, como ya lo comenté, podemos descomponer la luz con un prisma o un diamante, mis hermanos. Si alguien tiene un diamante y lo pone en la luz, puede ver diferentes colores a través de las varias caras de ese diamante. Bueno, mis hermanos, ¿por qué les estoy hablando acerca de esto? Porque, mis hermanos, el texto que vimos hace un momento, el que está en la pantalla, donde dice que Jesucristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esto es lo que vamos a examinar el día de hoy precisamente, mis hermanos. Cristo, la luz de los hombres. Y tomando en cuenta esto que les he comentado, mis hermanos, acerca de la luz, cómo se descompone en varios colores, mis hermanos, en esta mañana yo quiero compartirles, mis hermanos, los 7 colores de la luz de Cristo. Los 7 colores de la luz de Cristo. No lo puse, mis hermanos, como rojo, naranja, verde, azul, no. Lo puse así, mis hermanos, solo por una cuestión para ayudarnos a recordar lo que la luz de Cristo, Cristo la luz de los hombres, hace en nuestras vidas.
Y esto es lo que vamos a reflexionar en esta mañana, mis hermanos, y de verdad que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra, mis hermanos, y nos enseñe, nos muestre. Entonces, mis hermanos, en cada uno de estos colores de la luz de Cristo, mis hermanos, que ilumina a los hombres, que alumbra a los hombres, mis hermanos, que es la luz de los hombres, vamos a ver, mis hermanos, una cuestión fundamental y una verdad, un principio para nosotros, mis hermanos, después de ver cada uno de estos colores. Y al finalizar esta predicación, mis hermanos, quisiera hacerles un desafío, un reto a ti y a mí, a todos nosotros, mis hermanos, en vista de que Jesucristo es la luz de los hombres. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, mis hermanos, vamos a ver estos 7 colores de la luz de Cristo. Y el primer color, mis hermanos, ¿cuál es? Ustedes tienen allí sus hojas, sus boletines, lo pueden anotar perfectamente bien. Y de la misma manera, nuestros hermanos que están en Facebook y YouTube, hemos enviado esto por WhatsApp, mis hermanos, también por Facebook. Y allí tienen ustedes las notas de la predicación, tienen un enlace, lo pueden imprimir o lo pueden, mis hermanos, ver ustedes y seguir también y tener estas notas de la predicación. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, el primer color, la luz que elimina el caos. El primer color, mis hermanos, es Jesucristo. Él es la luz que elimina todo caos, mis hermanos, todo desorden. Dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, mis hermanos. Dice allí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan, mis hermanos, inicia su evangelio de una forma muy parecida al Génesis en el Antiguo Testamento. Es muy parecido. Cuando ustedes lean, mis hermanos, Génesis, ahorita lo vamos a leer, si ustedes leen el primer capítulo de Génesis, los primeros versículos, empieza Juan, mis hermanos, quizás tomando de idea el Antiguo Testamento, pero llevándolo a Cristo Jesús, mis hermanos. Y de alguna manera Juan, lo que está haciendo el apóstol es poner un paralelo, mis hermanos, entre la creación del universo y la creación de la salvación o vida espiritual para la humanidad. Y en los dos sucesos, en la creación del universo, porque hay que recordar, mis hermanos, que antes que se creara cualquier otra cosa, antes que Dios creara cualquier cosa, lo primero que creó, mis hermanos, es la luz. Nosotros conocemos la luz que nos llega del sol, ¿no es así? O de la luna o de las estrellas. La luz natural, mis hermanos, pero incluso Dios, antes de que creara el sol, la luna y las estrellas, creó la luz. Eso es lo primero, si ustedes lo notan allí. Hasta después, algunos días después, de acuerdo con el Génesis, Él creó las lumbreras, mis hermanos. Pero lo primero que crea es la luz. Entonces, en estos dos eventos, mis hermanos, en estos dos eventos, en el primero, Juan, mis hermanos, aquí la luz tiene un papel muy importante en la vida espiritual para la humanidad, pero también tiene un papel muy importante para la creación del universo. Y la luz jugó un papel muy importante, mis hermanos, en la creación misma de Dios. Sin la luz, lo que había sido creado estaba en desorden. Había un caos. Dice la Escritura, Génesis 1, del 1 al 4, en este pasaje, dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, había un caos. Y dice allí el pasaje que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Juan parece repetir el Génesis, mis hermanos, pero enfocándolos hacia Cristo Jesús. Y ahora, mis hermanos, Juan nos presenta a Jesús como creador y como la luz de la humanidad, mis hermanos. Pero quiero decirles, ¿saben, mis hermanos? En la humanidad existe un temor natural a las tinieblas, a la oscuridad.
Yo recuerdo, mis hermanos, que de verdad cuando yo era niño, mis hermanos, me daba miedo la oscuridad. Me daba miedo. Alguna vez alguien me dijo, oye, ¿te da miedo la oscuridad? Dije, no. A ver, te encierro en un cuarto oscuro. Y dije, bueno. Y entonces estaban cerrando la puerta en un cuarto muy oscuro. Y dije, no, déjame salir. Porque sí, efectivamente me daba miedo la oscuridad, mis hermanos. Pero saben, entre otras cosas, la oscuridad hace que la vida se perciba como un caos o sea un caos. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que sin la luz que es Cristo Jesús, la vida es un caos, es un desorden. Es esto, mis hermanos, solo la luz que es Cristo puede traer orden y sentido a las cosas, mis hermanos. En la oscuridad la realidad se distorsiona, se ignora y en ocasiones también se pervierte. Y así sucede, mis hermanos, en el ámbito físico como en el espiritual. Si hay muchos, mis hermanos, hay muchas personas que su vida es un verdadero caos. Hay un desorden en su vida. Hay un caos en las relaciones. Tienen un desorden en sus relaciones, en su relación matrimonial, en sus relaciones con sus padres, con los hijos, en las relaciones con los amigos, con los compañeros en el trabajo. Es un caos sus relaciones. Es un caos en lo económico también en algunos, en los hábitos y conductas. Las cosas que hacen muchas personas son un caos. No pueden con sus hábitos, no pueden con sus conductas, mis hermanos, y su vida se desordena, mis hermanos, y por eso tienen luchas. Están luchando con todas estas cosas, porque en su interior tienen una tormenta que hace que todo sea un caos, mis hermanos. Y muchos así viven. Muchos así viven. Pero, mis hermanos, solo Cristo, que es la luz de los hombres, puede traer orden. Puede quitar ese caos, ese desorden en la vida, mis hermanos, en la cual muchos viven. Solo Cristo puede traer un orden a la vida. Un orden en el corazón, en la mente, en las relaciones, en todas las cosas. Solo Cristo, que es la luz de los hombres, puede traer orden. Y hay una verdad que tenemos que aprender, mis hermanos. ¿Cuál es esta verdad? Sin Cristo, mis hermanos, la vida está vacía y desordenada. Y cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, mis hermanos, entonces se acaba la sospecha y se obtiene la seguridad, el orden, el propósito, la dirección adecuada, mis hermanos, que todos necesitamos. Solo con Cristo, solo en Cristo, mis hermanos, que alumbra, que da dirección, que da guía, mis hermanos, puede proporcionar esto a la vida. Este es el primer color, mis hermanos, de la luz de Cristo. Elimina todo caos de aquel que se acerca a él. Segundo lugar, mis hermanos, el segundo color es la luz de Cristo que ilumina a los hombres, hace vida. Es la luz, mis hermanos, que hace la vida. Dice Juan 1:4. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, mis hermanos. De verdad es así. Quizás podamos hacer una relación, mis hermanos, en este sentido. Podemos decir que el fenómeno físico de la luz es a la materia, como Jesús es a la vida espiritual. Lo repito. En el orden físico, mis hermanos, el fenómeno físico de la luz es a la materia, como Jesús es a la vida espiritual. Es así, mis hermanos. ¿Saben? Las plantas necesitan luz para vivir, mis hermanos. Se hace el fenómeno de la fotosíntesis. Se necesita luz. De allí las plantas captan energía a través de la luz, mis hermanos, y entonces pueden generar energía las plantas, mis hermanos, y convertir el CO2 en oxígeno tan necesario para la vida. Este es el proceso de la fotosíntesis y se necesita luz. Se necesita esto, mis hermanos. También los animales
y todos nosotros necesitamos luz. ¿Saben, mis hermanos, cuando nos exponemos a la luz puede tener, mis hermanos, el exceso de luz puede traer efectos pues no benéficos a nuestras vidas. Puede haber cáncer de piel, ¿no es así? Para las personas que son muy blancas, no para los morenos como yo, mis hermanos, como raza de bronce, ¿verdad? Podemos estar algo protegidos, pero aquellos, mis hermanos, que son muy blancos pueden tener cáncer de piel y algunas otras cosas. Pero saben, la luz también tiene efectos benéficos. Seguramente saben, mis hermanos, que la vitamina D se produce en la piel. Se produce allí en la piel. ¿Cuánto necesitamos exponernos a la luz del sol cada semana para tener la vitamina C necesaria para esa semana? 15 minutos. Solo 15 minutos necesitamos exponernos a la luz del sol en una semana para tener la cantidad necesaria de vitamina D, mis hermanos, para esa semana. Durante la pandemia, mis hermanos, se observó que muchos ancianos, porque no salían de la casa, muchos ancianos que no estaban saliendo de la casa, mis hermanos, empezaron a tener deficiencia de vitamina D. ¿Cuál es lo mejor? Recibir un poco de luz. Recibir un poco de luz. Necesitamos la luz, mis hermanos. Es esencial para la vida, mis hermanos. Seguramente hicieron esto también en la secundaria. Poner una plantita pequeña, mis hermanos, en una caja de zapatos. Mis hermanos, ponerla alejada de la luz en un botecito, mis hermanos, hacer un agujero en esa caja de zapatos en el extremo opuesto, y al cabo del tiempo, mis hermanos, la plantita comenzaba, mis hermanos, a crecer y a dirigirse en dirección de la luz, hasta que finalmente salía por el agujero donde había luz. ¿Lo hicieron ese experimento? Mis hermanos, seguramente lo hicieron en la secundaria. Pero ¿qué es lo que nos está indicando, mis hermanos? Que así como una planta busca la luz, porque es esencial para ella, es esencial para que pueda vivir, mis hermanos. También Jesucristo, que es la luz de los hombres, es, mis hermanos, verdadera vida para quienes lo buscan. Jesucristo, mis hermanos, es verdadera vida para aquellos que lo buscan. Y hay una verdad que tú y yo debemos entender, mis hermanos, en este sentido. ¿Cuál es esta verdad, mis hermanos? Que no hay vida sin luz. Verdaderamente no hay vida sin luz, mis hermanos. La necesitamos esto. No hay nada sin la luz. El pasaje, mis hermanos, que hemos leído dice: por Jesucristo fueron creadas todas las cosas, y todo lo creado tiene vida en Jesucristo, mis hermanos, tú y yo. Jesucristo es la vida, mis hermanos, y la vida era la luz de los hombres, dice el pasaje. Y mis hermanos, si quieres tener verdadera vida, una vida con propósito, con sentido, que vale la pena vivir, hay que acercarse a Jesucristo, que es la luz. Hay que acercarse a Cristo, mis hermanos. Y esto es la verdad que tú y yo debemos entender. Tercer lugar, mis hermanos, el tercer color. ¿Cuál es? Si lo quieren anotar, mis hermanos, el tercer color es la luz que vence a las tinieblas. La luz que derrota, que vence a las tinieblas, mis hermanos. Dice Juan 1:5 en este pasaje: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz no vencen, mis hermanos, o que las tinieblas, no vencen contra la luz. No le ganan, no prevalecen contra ella, no la vencen, mis hermanos. Y en este sentido, de acuerdo con este pasaje, hay tres cosas que debemos entender, que debemos puntualizar, mis hermanos. ¿Cuáles son estas tres cosas que debemos puntualizar? Primer lugar, mis hermanos, de acuerdo con el pasaje, las tinieblas son hostiles a la luz, pero no la pueden vencer. Se oponen a la luz, pero no la vencen, mis hermanos. Si lo pueden ver allí en la pantalla, está un poco en letras pequeñas, mis hermanos, pero espero que lo vean. Las tinieblas son hostiles a la luz, pero no la pueden vencer. Hay una lucha eterna entre el bien y el mal. Una lucha eterna, una batalla de los siglos, mis hermanos, entre la luz y las tinieblas. Y estos son los contendientes esenciales, mis hermanos.
una guerra sin cuartel, una lucha eterna, mis hermanos, una lucha cósmica. Pero hay una cosa muy clara que debe quedarnos de acuerdo con este pasaje: la victoria es de la luz. La victoria es de la luz, mis hermanos. Por muy densas que sean las tinieblas, por muy densas que sea la oscuridad, mis hermanos, no podrán apagar jamás ni la más pequeña luz. No la podrán apagar. La presencia de Cristo, mis hermanos, trae victoria contra el mal. Te pregunto, ¿has estado luchando con conductas tú de tu propia vida que sabes que no son correctas ni agradables delante de Dios? ¿Has estado luchando con hábitos en tu vida? No lo sé. Pornografía o palabras soeces, o también quizás has estado luchando con otras conductas en tu vida que sabes que desagradan a Dios y que sabes perfectamente que son oscuridad en tu propia vida, que sabes que son oscuridad y has tratado de luchar con ellas. Bueno, lo que quiero decirte es que tú no las podrás vencer. No lo podrás hacer. No las podrás vencer. Pero lo que quiero decirte, de acuerdo con este pasaje, es que Cristo sí. Cristo Jesús sí puede vencer eso en ti y hacerlo en ti. Jesucristo puede, mis hermanos. Por eso el pasaje que leímos hace un momento, el versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pueden. Esto es lo primero que debemos entender. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar debemos entender esto, que las tinieblas representan la esfera o el ambiente de quienes odian el bien. Las tinieblas eso representan, mis hermanos, la esfera o el ambiente de quienes odian el bien. ¿Sabes? No lo podemos negar, mis hermanos, ni lo podemos ocultar. Y no está bien que tú y yo, mis hermanos, tampoco lo neguemos. El mal existe realmente. Existe el mal realmente, mis hermanos. Es una realidad. Pero ¿saben? Lo lamentable es que hay quienes deciden por su propia cuenta ser parte del mal. Hay aquellos que deciden, mis hermanos, por su propia cuenta ser parte de las tinieblas. Y esto no es un juego, mis hermanos, es una realidad. No es un juego, mis hermanos, es una realidad. Y en este sentido, tú y yo tenemos que decidir. Debemos decidir, mis hermanos, ¿qué es lo que caracteriza a un verdadero creyente? ¿Qué es lo que caracteriza a un verdadero hijo o hija de Dios? Déjenme sugerirles 3 cosas, mis hermanos, que caracterizan a un creyente. Primero, mis hermanos, es un deseo de vivir en santidad. Un deseo, mis hermanos, cada vez más profundo de vivir en santidad y apartarse para Dios. Eso caracteriza a un verdadero creyente. Segundo lugar, mis hermanos, un sincero deseo de obedecer a Dios y a Cristo Jesús en su voluntad. Esa es la segunda cosa que caracteriza a un cristiano. No podemos, mis hermanos, de verdad, no podemos, mis hermanos, juzgar si una persona es cristiana o no, mis hermanos, pues por cuestiones externas. Pero sí, mis hermanos, por un deseo de santidad y un sincero deseo de obedecer cada vez más, cada día más a Cristo. Y la tercera cosa que caracteriza a un cristiano, mis hermanos, es un sincero deseo de estar en comunión con Cristo cada día. Son 3 cosas, mis hermanos. ¿Ven el contraste? Hay personas que deciden, mis hermanos, vivir en la oscuridad. Vivir, mis hermanos, en esto. Y así lo deciden, pero tú y yo, si eres un verdadero hijo de Dios, verdaderamente tienes estas características. Y esto, mis hermanos, tenemos que decidir. Dice el pasaje de Juan
3, 19 al 20, mis hermanos. Juan capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice allí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La enseñanza de este pasaje, mis hermanos, es que tú y yo debemos decidir. La luz o las tinieblas es algo que hay que elegir, que hay que decidir. Ahora, el tercer punto, mis hermanos, en este color de la luz, es el siguiente, mis hermanos. Las tinieblas también representan ignorancia. Representan ignorancia. Juan el apóstol, mis hermanos, frecuentemente en su evangelio usa muy seguido la idea de las tinieblas para referirse a la ignorancia. Ahora bien, la ignorancia puede ser voluntaria o involuntaria, por eso no nos excusa. Si alguien dice, no lo sé, eso no lo excusa. La ignorancia puede ser voluntaria o involuntaria, mis hermanos, de los hombres, de ti y de mí, mis hermanos. Y Juan usa esto. Las tinieblas representan la ignorancia ¿de qué? De Dios, de Jesucristo, de la verdadera vida que hay en Él. Juan 8:12, mis hermanos, dice en este pasaje allí que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, diciendo Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en esto no debemos ser ignorantes tú y yo, mis hermanos. Por otro lado, Juan 12, 35, 36 y luego el versículo 46 dice de la siguiente manera, mis hermanos. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Luego el versículo 46, yo, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así pues, mis hermanos, las tinieblas representan la ignorancia de la verdadera vida que hay en Jesucristo. Representan la ignorancia acerca de Dios y de lo que Él quiere hacer en la vida, mis hermanos. Y hay una verdad que tú y yo debemos entender, mis hermanos, de este color de la luz que es Cristo. ¿Qué es lo que debemos entender? Esto, mis hermanos, escoger la luz es escoger estar de parte de los ganadores. Es escoger, mis hermanos, estar de parte de Jesucristo, que es la luz. Es eso, mis hermanos. Hay una elección que tú y yo tenemos que hacer y en ello debemos proseguir, mis hermanos. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, el cuarto color, mis hermanos, de la luz de Cristo es luz que se comparte. Luz que se comparte. En el capítulo 1 de Juan, que es el pasaje que estamos examinando, Juan 1, del 1 al 14, mis hermanos, los versículos del 6 al 8 nos dice el siguiente pasaje así. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El Evangelio de Juan, mis hermanos, este Evangelio fue escrito a finales del primer siglo. Es decir, mis hermanos, fue escrito por ahí entre el 80 y el 90 después de Cristo. Pero para entonces, mis hermanos, cuando Juan está escribiendo su Evangelio, ya se habían desarrollado algunos problemas doctrinales en el pueblo judío y en la iglesia del Señor. Ya habían comenzado a desviarse, mis hermanos.
Algunos habían llegado a la conclusión de que Juan el Bautista, la persona de la cual nos habla estos versículos, mis hermanos, dice que un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el que bautizaba, mis hermanos. Algunos habían llegado a la conclusión de que Juan el Bautista era el Mesías. Algunos habían llegado a esta conclusión. ¿Y qué hicieron? Formaron un grupo religioso, una secta que permaneció por lo menos hasta el tercer siglo, 300 años, por lo menos. Pero, mis hermanos, Juan el apóstol nos dice cosas que otras evangelistas, por ejemplo Mateo o Lucas o Marcos, no nos cuentan con respecto a este hombre, a Juan el Bautista. Porque Juan el apóstol tiene el claro propósito, mis hermanos, de que Juan el Bautista jamás pretendió ser nadie más que un profeta que anunciaba al verdadero Mesías. Por eso el pasaje dice, mis hermanos, no él era la luz, él no lo era, sino vino para dar testimonio de la luz. Vino a esto. Vino testimonio para dar, que diese testimonio acerca de la luz, mis hermanos. Así pues, en medio de este propósito que tenía Juan, mis hermanos, de dar testimonio de la luz, aquí hay una verdad que tú y yo debemos entender. ¿Cuál es la verdad, mis hermanos? Es esta, que la verdad se comparte de manera personal por medio de seres humanos. Así quiso Dios. Envió un emisario previo a él, a Jesucristo. Juan, este hombre, estaba dando testimonio del Mesías que habría de venir, es decir, de Jesucristo, mis hermanos. Es como el fuego de una antorcha. Cuando van, mis hermanos, en las Olimpiadas, y van, ahora lo hacen así, antes no lo hacían, mis hermanos, pero en las últimas Olimpiadas lo han hecho así. Días antes, mis hermanos, la antorcha que van trayendo varias personas, mis hermanos, la van pasando de una a otra, por diferentes ciudades del país, mis hermanos, donde se van a llevar a cabo las Olimpiadas. Y en algunos casos, mis hermanos, lo que hacen, tienen varias de estas antorchas, y lo que hacen, mis hermanos, es inclinarla para que la otra antorcha pueda ser encendida. Es como lo hace uno con una vela, ¿no es así? Si uno tiene una vela, mis hermanos, si quiere encender otra vela, lo que hace es inclinarla un poco para que la otra vela se encienda. Bueno, mis hermanos, eso es lo que nos dice el pasaje. La luz, que es Cristo, se comparte por medio de seres humanos. Alguien que tiene la luz, alguien que tiene la luz de Cristo, puede encender la luz en otras personas, y no por sí mismo, sino porque la luz de Cristo se puede manifestar en el otro, con tal de que la pongamos cerca. Solo cerca, mis hermanos, se enciende este fuego y esta luz. Si tú tienes la luz de Cristo, lo que te invito es a que compartas de Cristo, comparte de esta luz. Saben, mis hermanos, la época navideña es una muy buena época para compartir de Cristo Jesús. Para compartir de Cristo. Puedes hacer una reunión en tu casa y compartirles de Cristo. Puedes invitarlo a los cultos que tendremos de la Navidad. Puedes compartirles acerca del nacimiento de Cristo para que lo entiendan perfectamente bien. ¿Por qué vino Cristo y cuál fue el propósito? Que Dios nos use así, mis hermanos, a ustedes y a mí. Que Dios nos use para compartir de Jesucristo. De verdad, mis hermanos, oremos por ello. Y si tienes verdadera luz de Cristo, puedes encender la luz en otras personas para que conozcan y tengan la luz de Cristo. Quinto lugar, mis hermanos, quinto color, mis hermanos, es luz que revela la verdad y que debe ser aceptada. Juan 1, del 9 al 11, dice, mis hermanos, allí este pasaje. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Se está refiriendo a Cristo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquí en este pasaje, en el versículo 9, mis hermanos, como ustedes pueden ver, se enfatiza
que Jesús es la luz para cada ser humano que está en el mundo. No otras personas, no una religión, no un sistema, no una filosofía. No, es Jesucristo. Aquí por eso dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre, a todo ser humano. Y se está enfatizando que solo Jesucristo, mis hermanos, es capaz de iluminar a cada persona en el mundo, mis hermanos. Es como si cada persona que naciera en el mundo recibiera su dosis correspondiente de luz, mis hermanos. Pero en los siguientes versículos, en los versículos del 10 al 11, mis hermanos, en estos versículos se deja ver la verdadera responsabilidad humana en captar o no esa luz que les dada. Jesucristo, mis hermanos, 2000 años. Muchas personas celebran la Navidad, como lo veremos, mis hermanos, se lo estaremos celebrando. Pero no le entienden y ni siquiera les importa. Solo es una época de fiesta, de juego, de comida, de estar con la familia y con los amigos. Pero mis hermanos, Jesucristo lo dejan de lado. Y esa es la responsabilidad de cada ser humano que está en el mundo, mis hermanos. Allí se puede ver, mis hermanos, en los siguientes versículos. Allí ustedes pueden ver en el versículo 10, mis hermanos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y esta palabra, no le conoció, puede traducirse de diferentes maneras. Déjenme decirles de qué maneras, mis hermanos. Puede referirse, estas palabras, no le conoció, que están allí en el versículo 10, ustedes lo tienen en la pantalla, mis hermanos, puede referirse a la incapacidad del mundo por comprender la luz. Hay una incapacidad. Su mente está tan cerrada que no comprende lo que es la verdadera luz. Esa es la primera. En segundo lugar, se puede referir, mis hermanos, a la indisposición del corazón de las personas para aceptar esa luz. Uno es que no la comprende. El segundo es que tiene una indisposición en su ser para aceptar la luz. No la acepta. Pero también, mis hermanos, se puede referir a la incapacidad para soportar la luz, como si se requiriera de algo especial para apropiársela. No la puede soportar. ¿Se han enfermado de los ojos, mis hermanos? ¿Les ha caído una basurita, una infección en alguno de los ojos? Yo creo que a todos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Saben uno de los datos que uno tiene, mis hermanos? Tiene uno sensación de cuerpo extraño en el ojo, como si tuviera arena en el ojo y uno se lo está tallando. Pero lo segundo, mis hermanos, que uno tiene es que tiene fotofobia. Es decir, la luz no la soporta y uno tiene que ponerse unos lentes oscuros. ¿Por qué? Porque uno no puede soportar la luz. Y uno tiene que estar en la penumbra, ponerse lentes oscuros, mis hermanos. Es como cuando en las mañanas, mis hermanos, está muy oscuro todavía en las mañanas y ya nos toca despertarnos y de repente alguien prende la luz. Mis hermanos, ¿qué pasa? Parpadeamos, mis hermanos, hasta nos cerramos un poco los ojos porque no la podemos soportar. Bueno, este es el caso de algunos que no pueden soportar la luz. Y entonces eso de que no la conoció se puede referir a estas tres cosas. Unos no la comprenden, otros, mis hermanos, tienen una indisposición para aceptar la luz y otros no la soportan. Pero Jesucristo, mis hermanos, es la luz de todos los que nacen en este mundo, de todo ser humano. Pero no todos, lamentablemente, tienen la capacidad para experimentar la luz que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo rechazan de manera voluntaria. Rechazan la luz de Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo estos versículos. Así es que, ¿cuál es la verdad que debemos entender, mis hermanos, de estos versículos? Es que todo ser humano debe tomar una decisión respecto al rayo de luz que le ha sido dado en Jesucristo. Todo ser humano, mis hermanos, toda persona, todo hombre o mujer, mis hermanos, debe tomar una decisión con respecto a Cristo Jesús, que es la luz. Toda persona, mis hermanos. En Jesucristo se revela la verdad y esta debe ser aceptada, mis hermanos. No hay otra cosa. Ahora, en sexto lugar, mis hermanos, el sexto color es luz
que genera una nueva creación. El pasaje dice, Juan 1, 12, 13, mis hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Saben, mis hermanos, cuando estaba yo en los hospitales y estaba mis hermanos haciendo rotaciones por las salas de ginecología, mis hermanos, pues está una sala especial que es la tocoquirúrgica, que es la sala de partos, la sala de labor, mis hermanos, donde las mujeres embarazadas llegan, mis hermanos, se les revisa y además, bueno, se les atienden los partos, mis hermanos. La verdad es una experiencia. Yo me acuerdo muy bien que muchas veces llegaban a las 6 de la mañana, las 7, mis hermanos, y todavía yo estaba teniendo un parto y a veces me tocaba estar solo porque todos estaban dormidos y esa, como era mi paciente, varias veces me pasó, varias veces, mis hermanos. Yo veía por la ventana que estaba amaneciendo, mis hermanos, y yo todavía allí suturando a la paciente. Pero lo que quiero decirles, mis hermanos, que en una sala de partos, cuando se oye el sonido del niño que nace y comienza a llorar, ¿saben, mis hermanos? Hay una gran alegría. La mamá está feliz. El papá también lo está cuando lo dejan entrar a la sala de partos. También está feliz. Los médicos están felices. Las enfermeras también. Todo el mundo está contento de escuchar, mis hermanos, el llanto de un niño que ha nacido. Hay una gran alegría. Pero lamentablemente, mis hermanos, cuando esto no sucede así, cuando un niño no ha sobrevivido, mis hermanos, de verdad, se hace un gran silencio y hay una tristeza. En esa misma sala de partos, la mujer que ha dado parto a luz, mis hermanos, lo sabe, comienza a llorar. Los médicos y las enfermeras también están en silencio y tristeza. A esta experiencia de parir, mis hermanos, se le llama dar a luz. ¿No es así? Cuando alguien pare, dice, dio a luz, mis hermanos. Pues saben, resulta que la luz de Cristo nos hace nacer a una nueva y superior experiencia de vida. La luz de Cristo nos hace nacer, nos pare a ti y a mí, nos hace nacer a ser nuevas personas, como dice el pasaje, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que confían en Él y depositan su fe en Jesucristo, les da el derecho de ser llamados hijos, hijas de Dios. Da a luz allí, mis hermanos, una nueva criatura, una nueva creación en nosotros, mis hermanos. La verdad, qué maravilloso es esto. Poder ser llamado hijo o hija de Dios, mis hermanos. Y es una experiencia, mis hermanos, de una nueva creación en aquellos que siguen a Jesucristo. Pero, mis hermanos, hay algunos que rechazan la luz y permanecen en las tinieblas y no pueden ser una nueva creación. No pueden ser. Así es que quiero decirles algo, mis hermanos. Creo profundamente en la soberanía de Dios. Creo profundamente, mis hermanos, que Dios elige y Dios escoge. Y esto hace, mis hermanos, cuando yo pienso eso me hace estar profundamente agradecido con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me elegiste a mí para ser hijo tuyo? ¿Por qué me elegiste? Habiendo tantas personas, ¿por qué me elegiste a mí? A veces me pongo a pensar en Abraham, mis hermanos. ¿Por qué escogió a Abraham si era idólatra? Vive en una ciudad de idólatras, en Ur de los Caldeos, dice el Antiguo Testamento. Y también nos dice, mis hermanos, la Biblia, que era idólatra. Adoraba ídolos. Dios lo escogió. ¿Por qué? Por pura misericordia. Y sabes, también es lo mismo contigo, conmigo, con todos nosotros, mis hermanos. Dios nos eligió. Es un Dios soberano, mis hermanos. Y Él escoge por pura misericordia. Allí, mis hermanos, no tuvimos nada que ver tú y yo.
Lo único, mis hermanos, fue cuando nos presentaron a Cristo Jesús. Es entonces, mis hermanos, que vimos la luz en Cristo. Y allí, mis hermanos, se aplicó la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. De verdad, con gran alegría, si tú has elegido la luz de Cristo, si eres hijo de Dios verdaderamente, eres una nueva creación y tienes una nueva vida en ti. Esa es la verdad que debemos aquilatar. ¿Y qué debe hacer esto, mis hermanos, en nuestras vidas? Llevarnos a un profundo agradecimiento con Dios, a una profunda gratitud. Señor, no sé por qué me escogiste, no sé por qué me elegiste. Si tengo tantos defectos, tantos pecados, tengo tantos errores, tantas frustraciones en mi vida. Pero, mis hermanos, es pura misericordia. Solo misericordia y gracia para ti y para mí. Eso debería llevarnos a vivir una vida más agradecida con Dios, de más gratitud, de más servicio, de más obediencia a Él, porque Él nos escogió. ¿Por qué? Porque así lo quiso Él. Finalmente, en séptimo lugar, mis hermanos, el séptimo color es la luz Jesucristo que nos muestra a Dios, si lo quieren anotar. Es la luz que nos muestra a Dios, mis hermanos. Dice el pasaje de Juan 1:14, mis hermanos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje es sumamente importante porque nos habla acerca de la naturaleza de Cristo. Igual que el versículo 1 de Juan 1, donde dice, y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios, mis hermanos, allí. ¿Lo recuerdan? Juan 1:1. Mis hermanos, en ese versículo de Juan 1:1, que ya vimos hace un momento, se nos habla del verbo, que representa a Dios, representa lo eterno, representa lo divino. Y Juan, mis hermanos, está usando esa palabra, el verbo, logos, la que también, mis hermanos, muchas personas en su época la podían identificar, mis hermanos, sobre todo aquellos que reflexionaban entre las cosas espirituales y celestiales. Pero Juan, mis hermanos, en este pasaje, en este versículo 14, Juan, mis hermanos, nos está dando de nuevo, mis hermanos, la idea de quién es Jesucristo. Y hace una de las declaraciones más extraordinarias que podemos encontrar en la Escritura, mis hermanos. ¿Saben? Al final de los primeros 100 años del cristianismo, mis hermanos, la filosofía de Platón había influenciado mucho el pensamiento cristiano. Y muchos habían caído en la tentación de explicar la fe cristiana por medio de la filosofía de Platón. Así es que nació el gnosticismo, que todavía en nuestros días sigue. Es una corriente, mis hermanos, que verdaderamente se aleja del cristianismo. Y el gnosticismo, entre otras herejías, mis hermanos, decía que Cristo no podía ser hombre y Dios al mismo tiempo. Eso es lo que decía el gnosticismo. No puede ser hombre y no puede ser Dios al mismo tiempo. Para ellos, Dios y el mundo material estaban muy alejados, retirados. De hecho, algunos, mis hermanos, decían que el mundo no había sido creado por Dios porque era imperfecto. ¿Y cómo Dios va a crear algo así, mis hermanos? Sino que el mundo había sido creado por otro ser separado de Dios, a tal grado que el mundo le era hostil a Dios. Algunos decían, mis hermanos, que Cristo solo era un hombre y que algo de Dios le había sido dado cuando había sido bautizado. Cuando Jesucristo se bautizó, ¿lo recuerdan en la historia bíblica? Dice, algo de Dios le fue dado allí a Jesucristo. Y que ese algo de Dios le fue quitado cuando Jesucristo fue crucificado. Algunos pensaban esto, mis hermanos. Otros decían que Cristo era Dios y que no era hombre. De tal manera que Jesucristo no podía experimentar ni dolor ni hambre, y que incluso al caminar por la arena en la playa, mis hermanos, a la orilla del lago, no dejaba huellas
mis hermanos, sino que iba pues levitando, ¿no? De hecho, es en este sentido que surgieron documentos apócrifos, mis hermanos, con estas ideas, y algunos los consideran evangelios, aunque no son inspirados por Dios. Pero en este pasaje, Juan tiene un propósito especial de mostrar quién es Cristo. Y entre otras cosas, quiere dejar claro que todo en Cristo es Dios. Cristo es Dios y hombre a la vez. 100% Dios, 100% humano. Yo he escuchado creyentes, mis hermanos, que dicen, bueno, es que la mitad humana y la mitad humana de Dios en Jesucristo. No, no es así. Y aunque no lo podamos entender con claridad, mis hermanos, Jesucristo es 100% Dios y al mismo tiempo 100% humano, mis hermanos. De tal manera que esta declaración de Juan es sumamente importante. Por eso dice aquí el verbo. ¿Y a quién se está refiriendo? A Dios. Se hizo carne, se humanó y habitó entre nosotros. Y entonces contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, del Hijo de Dios, que está lleno de gracia y que está lleno de verdad. Esto que está diciendo Juan, mis hermanos, es una declaración acerca de la persona de Jesucristo. Y se trata de una verdad contundente, de la cual Juan mismo, el apóstol, experimentó, mis hermanos, y que también vivió. Lo que nos está diciendo Juan es que Jesús es la luz en el sentido de que nos revela a Dios. Es la máxima palabra de Dios, la revelación de Dios, mis hermanos. ¿Saben? Si nosotros, los hombres, conociéramos a Dios en forma plena, ¿sabes qué pasaría? No lo soportaríamos. Es como cuando Moisés le dijo a Dios, mis hermanos, allá en el desierto, déjame ver tu gloria, déjame ver tu rostro. Y Dios le dijo, mira, nadie puede hacer esto porque morirían. Es así, mis hermanos. Si los hombres pudiéramos conocer a Dios a plenitud, no lo soportaríamos y moriríamos en el acto. Por una razón, porque la santidad de Dios no soporta el pecado del hombre. No soporta nuestros pecados. Así es que Dios, mis hermanos, tuvo que limitarse a sí mismo. Y al limitarse a sí mismo, se nos reveló en forma humana para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios. Para que verdaderamente supiéramos quién es Dios, mis hermanos. Y Jesucristo, que es la luz, nos revela al Padre. Así que Cristo, mis hermanos, es la más grande y segura revelación de Dios. No hay otra. No es iglesias, no esta, ni ninguna iglesia. No son doctrinas, no son religiones, mis hermanos. No son ninguna otra cosa, ni siquiera lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Solo podemos conocer a Dios a través de Jesucristo, quien lo revela, mis hermanos, y quien es al mismo tiempo Dios 100% y al mismo tiempo hombre 100%. Por eso la verdad, mis hermanos, que podemos entender de este pasaje es esta, que tú y yo podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo. Y al conocer a Dios por medio de Jesucristo no sufriremos ningún daño. Al contrario, tendremos una gran bendición en nuestras vidas. Quiero concluir, mis hermanos, esta predicación. Y mis hermanos, quiero hacerles algunos desafíos que son también para mí, para todos nosotros. Estamos ante la palabra de Dios, mis hermanos, y este pasaje, ¿qué nos dice? ¿Cómo debemos responder tú y yo a la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer frente a la palabra? Bueno, mis hermanos, quiero decirles lo siguiente. En primer lugar, nuestro desafío, mis hermanos, es ver la luz y varias cosas debemos hacer. Primero, no aceptes vivir en confusión. No aceptes vivir en un caos. No aceptes vivir en un desorden interior en tu vida. El caos no es natural en la mente de un cristiano. Solo se da el caos cuando no hay luz. Así es que, mis hermanos,
el desafío que tú y yo tenemos es a buscar la seguridad, la certeza y la bendición de una vida con propósito solo en Jesucristo, quien es la luz de los hombres. No aceptes vivir en confusión. Ya eres cristiano. No aceptes vivir en un desorden en tu vida, en un caos en tu mente y en tu corazón. Acércate a Jesucristo. Acércate a Jesús que quita todo caos y todo desorden. Segundo lugar, mis hermanos, no te conformes con solo existir. No te conformes con solo existir. Muchas personas, mis hermanos, solo se conforman con eso, con existir. La vida se reduce en trabajar, comer, dormir. Y al otro día, trabajar, comer, dormir. Y así, al otro día y a la semana siguiente y al mes siguiente y al año siguiente es trabajar, comer, dormir. No te conformes con eso. No te conformes solamente con esto, con meramente existir. Saben, mis hermanos, el latir de nuestro corazón, la sangre circulando por nuestro cuerpo y respirar, mis hermanos, que entre aire a nuestros pulmones es una experiencia maravillosa y magnífica creada por Dios. Pero quiero decirte algo, aún los animales lo tienen. En los animales también late el corazón, la sangre circula y también respiran. Pero nosotros fuimos creados para algo más que existir. Fuimos creados, mis hermanos, para vivir a plenitud en Cristo. Entonces no te conformes con solo meramente existir. Hay algo más. Tienes que buscar a Cristo Jesús, que es la luz de los hombres, para que puedas vivir a plenitud. No te conformes con solo existir. Tercer lugar, no te adaptes a las tinieblas. No te adaptes, no te conformes, no tomes el molde de las tinieblas. No lo tomes. La oscuridad de la ignorancia y las tinieblas de este mundo pecador no son nuestro contexto en el cual tú y yo debemos vivir. Estamos en el mundo, como dice la Escritura, pero no somos del mundo. Y desgraciadamente, mis hermanos, hay creyentes que se acostumbran a la oscuridad. Hay creyentes que se acostumbran a las tinieblas y finalmente la asimilan en su diario vivir. Se acostumbran a vivir en tinieblas cuando no lo son, cuando son hijos de luz. Se acostumbran a vivir, mis hermanos, en la noche y asimilan esa manera de vivir distinta, diferente. No te adaptes a las tinieblas como tu manera de vivir. Eres hijo de luz, eres hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces sigue a Jesucristo y vive de una manera distinta, de una manera diferente, no en tinieblas. Basta ya el tiempo pasado para vivir como vivías. Ahora en Cristo hay que vivir de otra manera. Hay que andar en la luz, como hijos de luz, no en oscuridad. Y ese es el desafío que tú y yo tenemos delante de nuestro Señor, que nos alumbra con su luz, que nos da vida, mis hermanos. No te conformes, no te adaptes a las tinieblas. Vive de una manera distinta, de una manera diferente. Toma esa decisión. Tomemos esta decisión hoy, mis hermanos. Por otro lado, quiero decirte que si ya tienes la luz, lo que debes hacer es compartirla. Si ya tienes la luz de Cristo, compártela. Si ves a otros que tienen sus antorchas apagadas, si ves a otro que su corazón está apagado y está entenebrecido, está en oscuridad, está en tinieblas, enciéndelo. Compártele de Jesucristo, comparte de la luz de Jesucristo, para que también pueda tener vida. Les repito, mis hermanos, esta época es una época en la cual muchas personas están receptivas y podemos compartir de Jesucristo con ellas. Por otro lado, quiero decirte que si aún no tienes la luz, es decir, no has tomado la decisión de seguir a Jesucristo, toma la decisión de recibirlo ahora mismo. No lo dejes. Toma la decisión. ¿Saben, mis hermanos?
Todo ser humano tiene una oportunidad. Aprovéchala, aprovéchala. Aprovecha la oportunidad de seguir a Cristo, aprovecha la oportunidad de conocer a Cristo, la luz, y de conocer a Dios. Toma la decisión de recibirlo ahora mismo. ¿Recuerdas el pasaje de Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Aprovéchalo. No lo dejes para después, porque el tiempo se acaba también. Aprovecha esta oportunidad, toma la decisión de recibir la luz, que es Cristo Jesús, para que puedas tener vida verdadera. Por otro lado, ya eres cristiano, eres un creyente, entonces abre tu vida a la luz de Cristo todos los días, todos los días. Como vimos en la predicación, mis hermanos, tú y yo somos una nueva creación. Somos producto del parto, de un parto espiritual creado por Dios. Hemos sido dados a luz por Dios, mis hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vivirlo cada día. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, vívelo cada día. Verdaderamente vívelo cada día. Acércate a Cristo, busca a Cristo. Busca al Señor cada día. Y este último punto, mis hermanos, este punto está relacionado con el último, mis hermanos, con el siguiente. Lo que te pido es que conozcas a Dios más cada día. Hemos iniciado estos cultos, mis hermanos, con el pasaje que se encuentra en Efesios 1:17. El apóstol Pablo oraba para que los efesios conocieran más de Dios, tuvieran pleno conocimiento de Él. Y esto es lo mejor que tú y yo podemos hacer, conocer a nuestro Señor cada día un poco más. Cada día un poco más. ¿Saben, mis hermanos? Dios se encarnó y se hizo hombre, mis hermanos, para conocerte a ti y para salvarte. Así es que lo mejor que tú y yo podemos hacer es dedicar toda nuestra vida a conocerlo a Él más y más. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Que cada día que pase, mis queridos hermanos, podamos conocer más a Dios, que podamos conocerlo más. Quiero terminar con esto, mis hermanos. En cierta ocasión había un niño que perdió una moneda, mis hermanos. Había perdido una moneda. Y un hombre lo vio y le dijo, ¿qué estás buscando? Una moneda. Y el hombre se puso a buscar con él, el niño, para ayudarle a que encontrara su moneda. Y finalmente no la estaba encontrando y el hombre le preguntó, bueno, ¿aquí la perdiste o dónde perdiste la moneda? ¿En qué lugar crees que la perdiste? Es que la perdí dentro de la casa. ¿Y por qué la estás buscando acá afuera? Pues porque aquí hay luz, porque adentro está oscuro. Bueno, mis hermanos, solo es una anécdota. Pero lo que quiero decirles es, no busques la luz en tu vida en otras cosas. No busques la luz en tu vida queriendo que tu vida sea satisfecha con otras cosas. Busca a Cristo. Busca a Cristo y solo a Cristo, nada más. Busca al Señor Jesucristo. Y esto que lo podamos hacer todos, mis hermanos. Quiero animarlos a que cada día nos esforcemos, mis hermanos, por conocer a nuestro Señor más y más cada día. Anímense, mis hermanos, que podamos conocer al Señor más y más y más cada día. No desaprovechemos el tiempo, mis hermanos. Cada día es una oportunidad que el Señor nos da para conocerle más a Él. Que el Señor nos ayude en esto. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, gracias
Gracias por tu palabra, que es tan rica, mi Señor. Tiempo faltaría para examinar cada palabra, cada punto, cada coma de tu palabra. El tiempo nos faltaría, mi Señor. Pero Padre, lo que nos revelas en tu palabra es tan rico, tan nutritivo, que llena nuestras mentes y corazones. Y hoy aquí estamos siendo desafiados por tu palabra, retados por tu palabra, para conocerte más, para andar en la luz y no en tinieblas. Estamos siendo desafiados, mi Señor, por tu misma palabra, para entender más de ti y de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos. Si alguno tiene un caos en su vida, si alguno de mis hermanos o mis hermanas o de los que nos acompañan en redes sociales tiene una tormenta en su interior, Señor, calma esto, pon orden. Por favor, mi Señor, te lo pido en Jesucristo. Si alguno ha estado viviendo en oscuridad, a pesar de ser hijo o hija de luz, si alguno no ha estado viviendo a la altura de lo que tú nos has llamado, perdona, mi Señor, perdona. Y si hay alguno aquí, por favor, que se pueda arrepentir de su estilo, de su manera de vivir, de sus hábitos, de sus conductas, de sus palabras, de su actitud. Por favor, Señor, perdona y guíalo a la luz tuya. Si hay alguien así aquí, quizás hay alguien aquí que no te ha conocido a ti como Señor y Salvador. Quizás no ha conocido a Jesucristo, que es la luz de los hombres. Pues mi Señor, si hay alguien así aquí, que hoy pueda tomar la decisión y esta oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por favor, Señor, por favor. Y Padre, para aquellos que son creyentes, para aquellos que andan en la luz como hijos de luz, Señor, que tengan un deseo intenso. Pon este deseo intenso en todos nosotros de conocerte más y más y más cada día. Que cada día, mi Señor, sea un privilegio y una oportunidad acercarnos a ti para conocerte más, mi Señor, para amarte más, para obedecerte más, para servirte más. Ayúdanos en esto, mi Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial, a todos nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tú recibas la gloria y la honra en la vida de todos nosotros. Que tu Señor seas exaltado en gran manera en la vida de todos nosotros. Que tú recibas la gloria, la honra y todo el honor. A ti, Padre Celestial, te queremos adorar y bendecir. Gracias. Ahora te pido por mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares. Que tu gracia, tu misericordia les acompañen. Por favor, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Vamos a despedir.